Muy bien, muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, que gozo poder, ¿verdad?, estar un domingo más reunidos, aunque sea a través de una pantalla, ¿sí? Pero reunidos para exaltar el nombre de nuestro Señor, para aprender de su palabra. Vamos a continuar, y espérenme un segundito, por favor, que debía desmutear Instagram, perdón. Vamos a continuar con Génesis, con este libro maravilloso de la creación, que nos habla acerca de la creación. Génesis desde el principio, la serie que estamos siguiendo, así es que vamos a continuar hoy día con el capítulo 3 de Génesis, que hemos titulado para esta mañana, La caída del hombre, la promesa inmerecida. Ya vimos entonces en los capítulos anteriores que Dios el Señor creó todo lo que vemos en 6 días. Le puso límites a los cielos, ¿verdad?, al mar, hizo brotar la tierra, hizo crecer toda clase de plantas, hierbas y también de animales, los cuales preparó y dejó el Señor todo esto para que el ser humano se enseñoreara sobre ello y también se alimentara de todo lo que quisiera, que estaba disponible para él. Y yo no sé si ustedes pusieron atención en los ¿verdad?, las lecturas y los sermones anteriores, pero me encanta esta frase en Génesis 1 que se repite constantemente. Y vio Dios que esto era bueno. ¿Se recuerda? Y más me gusta cuando al finalizar el texto en el sexto día, en Génesis 1:31, dice, cuando ya ve el Señor todo lo que ha creado, dice, Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Así lo vio el Señor. Terminó su creación y vio toda su creación y dijo, muy bueno. Luego vimos en el capítulo 2 que ahí se nos cuenta el relato de que el Señor pone al hombre en el jardín del Edén para que éste lo cultivara y lo guardara. Y allí estaba el hombre, entre medio de toda clase de árboles, de plantas, de arbustos, animales a los que empieza a nombrar, ¿verdad? Y hay 2 árboles que llaman la atención, porque solamente 2 árboles tienen nombre. ¿Se fijaron? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice así el versículo 16 y 17. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Es que el Señor siempre reserva una parte para él. ¿Lo has pensado? Fíjate en el diezmo. Tú puedes administrar los recursos que el Señor te da, pero una parte es para él. Así también lo hizo en el jardín del Edén. Así lo hizo con su creación. Una parte se la reservó para él. Luego, en el mismo capítulo 2, ¿verdad?, que estábamos hablando, el Señor Dios crea a Isha. Yo no sé si es la pronunciación, pero algunas lecturas dicen que era varona, ¿verdad?, a la mujer, y sella la unión y dependencia mutua de ambos, del hombre y de la mujer, diciendo así, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Con esto podemos ver que todo fue hecho perfecto por el Señor. Ya en el Génesis, ahí, en el principio de los principios, Él inventó el matrimonio. Ya lo había dispuesto así, ¿verdad? Los que tenemos la dicha de disfrutar de un matrimonio, vemos que el Señor lo hizo para que podamos gozarnos, para que podamos glorificar al Señor también con nuestros matrimonios. Y bueno, finaliza el capítulo 2 con el versículo 25.
que también me llama la atención. Dice, estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y Eva entonces gozaban de la intimidad pura y perfecta que solo puede darse dentro del matrimonio. Su relación era aún más pura, ya que el pecado todavía no les había manchado la vida. No había maldad en ellos, ni malos pensamientos, nada de qué arrepentirse o burlarse o avergonzarse. Hasta aquí, finalizado el capítulo 2, todo era bueno, como dijo el Señor. El capítulo que veremos a continuación contiene versículos que podrían sonarnos o verse tan básicos. Quizás alguien podría titularlo de insignificante, casi irrelevante. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esto se debe precisamente a que el pecado manchó todas las áreas de nuestra vida. Manchó nuestras mentes, nuestros pensamientos, ¿ah? Y manchó todo, nuestras acciones están manchadas a causa del pecado. De aquí en adelante veremos cómo el ser humano, ser viviente, esa es la traducción de Adán, ¿sí? Y Eva, la madre de todos los seres vivientes, caen y transgreden quizás el más pequeño o la más pequeña de las ordenanzas de Dios. Leamos el texto y aprendamos entonces juntos lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Pero primero vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que en tu misericordia tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, para que la palabra que sea predicada hoy día haga y sea esculpida en nuestros corazones, para que, Señor, tú redargullas nuestra vida y nos hagas darnos cuenta cuán equivocados estamos, cuán, Señor, errados estamos al no poner atención y al, de alguna manera, juzgar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Porque el único que puede hacer eso, enséñanos, Padre, esta mañana, eres tú. Dios de los cielos, habla tú en esta mañana, porque es a ti a quien necesitamos desesperadamente escuchar. Oramos, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos queridos, vamos a hacer una lectura rápida acerca de este versículo. Mientras el pastor va mostrando ahí la lectura, yo voy a leer. Dice, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Le preguntó Dios, por eso me escondí. Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste como compañera, ella me dio del árbol y yo comí.
Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, porque obedeciste, la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Esta es la palabra del Señor que entonces vamos a compartir el día de hoy. Yo fui, si ustedes se dieron cuenta, fui haciendo ahí algunos subtítulos para que podamos concentrarnos en partes que son especiales y podamos tomar toda la sustancia, Dios mediante, ¿verdad?, de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Entonces, vamos a concentrarnos en esta porción en los versículos del 1 al 5. Satanás es el padre de la mentira, ¿verdad? Y la mejor artimaña que tiene es hacernos creer, primeramente, que no existe. Para muchos, Satanás no existe. Para muchos es esta especie de lucha entre el bien y el mal, como si Dios y Satanás fueran lo mismo, como si ambos tuvieran el mismo poder. Y la verdad es que no es así. Satanás es un ser creado, es un ángel caído. Dios lo hizo el más bello de los que habían en los ángeles, nos relata la Biblia, ¿verdad? Pero él está continuamente queriendo ser como Dios. Y esa es su artimaña, ¿verdad? Lo que intenta hacer siempre es decir, oye, esto no es tan malo. ¿Sabes qué? Mira, Dios, la verdad es que yo no sé si es tan bueno, ¿verdad? Siempre poniendo duda en nosotros, ¿verdad? En haciendo estas preguntas, como vamos a ver a la mujer, ¿verdad? Que la hacen dudar, la hacen pensar que tal vez pudiese él tener razón, pero no es así. Vamos a ver cómo Satanás ocupa esas artimañas para tentar, para trastocar lo que Dios ha hecho, porque él no puede ser bueno, no hay nada bueno en él. Nada, él es el padre de la mentira. Hermano, por favor, comprendamos eso. Satanás vino a destruir, así que no hay nada en él que sea bueno, ni que pueda, lo único que hay es semejanza de bondad. Debemos observar entonces con mucho cuidado el diálogo que hay entre Satanás y la mujer. Satanás le dice, ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Esta es la sutil maldad que siembra haciéndonos poner en duda la buena voluntad de Dios. ¿De veras Dios les dijo? ¿Sí? Siembra la duda. Y luego nos miente. ¿No coman de ningún árbol del jardín? Dios no dijo eso, ¿verdad? Solamente dijo,
de un solo árbol no podían comer, de todo el resto sí. La respuesta de la mujer parece no tener exactitud, porque lo que responde ella es decir, el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. No sé si recuerdas el versículo que leímos hace un rato, pero Dios nunca dijo que no lo tocaran. Decía, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. La serpiente vuelve a poner en duda, lo que Dios dijo. Un segundito. Perdón. Ciertamente no morirán, dice la serpiente. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Profundicemos un poquito en esta idea. A nadie de nosotros, de buenas a primeras, nos gusta que alguien decida por nosotros, ¿verdad? Mucho menos que nos manden. ¿Para qué decir cuando alguien nos prohíbe? ¿O hay alguno que esté contento porque no podemos salir de nuestras casas los días fin de semana, ¿verdad? Por la cuarentena. No nos gusta obedecer de buenas a primeras. Debemos hacerlo, porque Dios sí nos manda a obedecer a nuestras autoridades. Ninguno de nosotros, entonces, nos gustan este tipo de cosas. Todos creemos que tenemos el suficiente criterio o el conocimiento o las aptitudes tales para decidir por nosotros mismos. ¿Por qué debo dejar que alguien más decida por mí? Serán como Dios, le dijo Satanás. Esto debe haber sido lo que gatilló en las mentes de Adán y Eva para probar el fruto. Tiene que haber habido algo más allá del hecho de querer probar algo desconocido. Le hizo codiciar el fruto, ¿verdad? Esto es lo que ya había ingresado a sus mentes. Mateo 15, 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Así es que no contaminó al hombre lo que comió, sino lo que venía de su corazón, lo que venía de su pensamiento. Dice que era codiciable el fruto para Adán y para Eva. Sí veríamos el bien y el mal, eso está claro. Y nuestros ojos serían abiertos, los de ellos, ¿verdad? Pero solo a Dios y por su pureza y santidad le corresponde juzgar lo que es bueno de lo que es malo. Al ser humano no nos corresponde hacerlo. No tenemos un juicio puro, santo, que no esté viciado para poder juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios está capacitado. Él no tiene envidia, Él no tiene nada malo. Solo existe bondad en su ser. Por tanto, su juicio de lo bueno y lo malo nunca estará sesgado. Será siempre imparcial. Ningún ser creado podrá nunca poder establecer lo que es bueno y lo que es malo. Solo nuestro Dios. Él es el único que puede decirnos lo que es bueno y malo. Y entonces avanzamos con el versículo 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Se fijan? Codiciable para alcanzar sabiduría. Es que, ¿quién de nosotros se para frente a un manzano o un cerezo y ve algo más que solamente alimentarse? ¿Verdad? No, los árboles frutales no son codiciables para algo más
que alimentarnos y tener el sabor delicioso de las distintas frutas. Así que lo que Adán y Eva buscaron en realidad no era un simple fruto para comer, sino uno que los pusiera en una posición superior o igual con Dios, una en la que ya no pudiesen depender de Él, en la que ya no necesitaran depender de Él. ¿Sí? Vieron entonces ellos que podían obtener sabiduría y que ya no era necesario consultar a Dios. ¿Sí? Porque así actuamos los seres humanos. No nos gusta que nos digan qué hacer, cómo hacerlo o por qué no hacerlo. Queremos todos ser libres. ¿Sí? Seres libres hoy día está muy de moda. ¿Ah? Queremos ser seres libres, pensantes de todo. Pero no entendemos que la libertad trae una mayor responsabilidad. Entonces, aquí en este punto, en el sexto, ¿verdad? Ya nació el pecado, ¿sí? En el corazón de Adán y de Eva, por lo tanto, definamos lo que es el pecado. De acuerdo con el Catecismo Menor, y en su pregunta 14, que es tan simple como ¿qué es el pecado?, ¿verdad? Dice que el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Si bien es cierto, y para algunos me van a decir, oye, pero la ley no estaba hecha. Correcto, la ley no estaba hecha todavía porque viene con Abraham, ¿verdad? Pero sí, con Moisés, perdón, ¿verdad? Cuando baja las tablas de la ley. Pero sí había una ordenanza del Señor, y era que no debían comer de ese árbol. ¿Sí? Así es que sí está ya el pecado ahí haciendo aparición desde el principio. Luego leemos en Santiago 1, 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus pensamientos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, sus malos pensamientos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, Adán y Eva vieron que era codiciable para alcanzarlo. Ahí está la concupiscencia, ¿sí? Sus malos pensamientos aparecieron, porque era codiciable para alcanzar sabiduría. Luego tomaron del fruto y lo comieron. ¿Sí? Ahí está la consumación. Y siendo consumado el pecado, dio a luz la muerte. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos sus ojos porque ahora les pareció malo estar desnudos. ¿Se acuerdan que leíamos en el capítulo 2, al final, que decía, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban? Y fíjense en contraste con ahora. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cosieron hojas, pensaron que había que tapar algo. La desobediencia, entonces, hermano, lo que hizo es cortar esta señal o esta comunión que había entre el humano y Dios mismo. ¿Se acuerda cuando relata que se paseaba Dios? Lo vamos a ver en los versículos que vienen. Bueno, esto es lo que pasa. Se corta esa comunicación. Sus opiniones y deseos, las opiniones y deseos de Adán y Eva, fueron puestos ahora en primer lugar antes que Dios. ¿No es eso lo que nos pasa a menudo, hermano? Que ponemos nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros deseos antes que a Dios. Cuando queremos comprar el auto de ensueño y entonces no tiene nada de mal comprar un auto, entiéndeme. Cuando ponemos un pensamiento que es de mayor importancia, de acuerdo a nuestro criterio, antes que a Dios, eso está mal. Ahora ellos se sentían con el derecho a dirimir qué era bueno y qué era malo, pero la desobediencia había impregnado y manchado todo su ser. La relación pura e íntima entre ambos, Adán y Eva, ya se había esfumado. Ahora quisieron hacerse ropas. Ahora sentían vergüenza, pensaban que estaba mal, que había cosas que ocultar o que debían permanecer ocultas y no a la vista de todos.
desde ese momento y tras un solo acto, comer, que nació en sus corazones, cuando lo codiciaron, Adán y Eva, entonces sometieron a toda la humanidad a llevar sus cicatrices, sus mismos deseos y las mismas contiendas en contra de Dios, para siempre. La muerte, que es la separación de Dios, había entrado al mundo. Avancemos. Versículo 8. Dios entonces confronta a los seres humanos. Entre los versículos 8 y el 21. Dios confronta a los seres humanos, a Adán y Eva, con su transgresión. Dios se acerca a Adán y Eva, que están avergonzados, y les pregunta acerca sobre la desobediencia. Antes que esto sucediera, por supuesto, Dios el Señor ya lo sabía. Así que cuando se acerca y busca a ambos, que es lo que nos cuenta el relato, ¿verdad? Cuando oyeron la voz del Señor, Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. Entonces, el Señor viene, ¿verdad?, a hablar con ellos, como lo debe haber hecho cada mañana, ¿verdad? No porque los necesite, no porque Dios necesite del ser humano para sentirse Dios. De hecho, si lo pensamos realmente, Dios no necesitaba crear el ser humano para sentirse pleno, para sentirse acompañado. Dios ya estaba pleno en la eternidad pasada. Dios quiso crear al ser humano. Él quiso crearlo. Pues tenía un propósito. Y ese propósito lo vemos también en el Catecismo Menor. Lo hemos visto ya hace un buen rato. Es la primera pregunta del Catecismo Menor, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Te lo has preguntado, ¿verdad? Y los que lo han estudiado lo saben. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermano, gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal tuyo y el mío. Que podamos gozar y disfrutar del Señor. En una relación personal y libre, que aquí se acaba de interrumpir. Tenemos en estos versículos la actitud típica de nosotros los seres humanos, ¿o no? El culpar a otros por nuestras acciones, ¿verdad? Le preguntó el Señor al hombre, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio de comer. Y a la mujer le pregunta, ¿por qué has hecho esto? La serpiente me engañó. ¿Eso no es típico de nosotros los seres humanos? ¿No te pasa a ti? A mí me pasa. Que queremos echarle o culpamos a otros, ¿verdad? Por lo que hemos hecho y no nos responsabilizamos, ¿verdad? De buenas a primeras de lo que hemos hecho. Pero nada funciona así delante del Señor. Fíjese que es Dios quien toma la iniciativa, como siempre lo hace, ¿verdad? Fue Cristo Jesús el que vino a nosotros, no nosotros a Él. Fue Él el que vino, Dios vino y tomó la iniciativa de buscar al ser humano para escucharlo. ¿O acaso Dios no sabía lo que había pasado? Sí, Él quería escucharlo. Él quería preguntarles, Él quería conversar, acompañarlo, ¿verdad?, en su vergüenza y vestirlo, como vamos a ver pronto. La primera acción de Dios fue hacerles sentir su presencia, ¿verdad? Él llegó a conversar con ellos. Él no llegó retándolos, enojado, vociferando, ¿verdad? Asustándolos por lo que habían hecho, sino que llegó de manera pasible. Llegó a hablar con ellos. Dios se les acercó en amor. Así que aquí vemos cuán profundo y serio es el pecado para el Señor. No era la comida, sino la codicia y la desobediencia. Dios hizo la advertencia, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios no quería que sucediera eso para el ser humano. Estaba así en su plan. Sí lo sabía que iba a suceder, pero no era, ¿verdad?, lo que él quería para el ser humano. Eso acabaría con nuestras relaciones con Dios y con nuestras relaciones entre seres humanos. ¿Y para qué decir?
con la relación con la naturaleza, ¿verdad? Versículos del 14 al 20. Dios maldice a la serpiente por causa de la desobediencia. Dios maldice, ¿verdad? A la serpiente y su simiente y la condena. Vemos en el versículo 15 lo que los teólogos llaman el protoevangelio. ¿Lo has escuchado? El primer evangelio. Esta es la promesa mesiánica de un Salvador. Ya en el principio, ya unos versículos atrás había el hombre pecado, pero Dios ya tenía, ¿verdad?, la solución a ese pecado. Ya estaba concebida. La promesa mesiánica de un Salvador dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando él venció a la muerte. ¿Sí? Al maldecir a Satanás y anunciarle su derrota y el fin de su reino, parásito en este mundo, Dios estaba anunciando la liberación y redención de la humanidad, así como la restauración de todas las cosas. Lo que para Satanás fue el anuncio de su derrota, para nosotros los escogidos fue de su redención. La simiente de la mujer, Cristo Jesús, sería el vencedor sobre Satanás y a la vez nuestro Salvador y Redentor. Esta promesa, ninguno de nosotros la merecía, pero Dios libremente la prometió por gracia soberana. En las mismas maldiciones sobre Adán y Eva, vemos implícita su gracia común, porque aunque Eva no merecía ya tener hijos, Dios permitió tenerlos con dolor. Esto es por esto que ahora la humanidad caída puede experimentar la gracia de ser padres, aunque realmente no lo merezcamos. De igual manera lo hizo con Adán, que aunque sea con sudor y trabajo, podía seguir comiendo. Hasta el día de hoy sigue saliendo el sol sobre justos e injustos. Por favor, entonces observemos cuán misericordioso es nuestro Señor, que aunque desobedecimos, nos sigue amando, nos sigue buscando y nos sigue consolando. Él es el primero en desear una restauración de nuestras relaciones. Aunque estropeamos todo desde el principio, allá en Génesis, Dios aún sigue amándonos. En el mismo momento del desastre total, Dios promete un Salvador. Y con él, una restauración en nuestras relaciones y en la comunión consigo mismo. Hermanos, pronto llegará el día en que no exista el dolor, en que no existan las enfermedades, ni las enemistades. Pronto llegará el día en que nuestra alegría se torne en un gozo eterno por estar en su presencia. Querido, ¿anhelas esto? ¿Anhelas el estar con el Señor o prefieres tu día a día? Lo que tienes acá en la tierra, lo que va a perecer. Es cierto que nuestras familias son una bendición hermosa, una bendición inmerecida, pero no es todo. Si tienes alegría en tu familia o en las cosas que hoy día tienes, cuánta más alegría vamos a tener cuando estemos en el cielo. Hay mucho más alegría para nosotros y gozo una vez que estemos en el cielo. La había en el huerto y la perdimos. Dios mismo es la felicidad, la plenitud del hombre y de la mujer, de Adán y de Eva. Estar en su presencia es maravilloso, realmente deseable. Y por el contrario, estar lejos de él, lo más triste y penoso que nos ha pasado y que sigue pasando a aquellos que aún no conocen a Cristo. Por eso, hermanos, es que predicamos el Evangelio. Por eso es que debemos hablar a otros acerca de Cristo Jesús, que deben conocerlo, para que también ellos tengan la posibilidad de estar plenos, de estar llenos, porque solamente en Cristo podemos ser plenos y llenos. Nada que haya, escúchame bien, nada que haya sido creado en este mundo va a saciar o va a llenar el corazón más que lo que hace Cristo Jesús
en tu corazón y en el mío. No hay nada. Tu trabajo te puede traer satisfacción, ¿sí? Y te puede traer cierta gratitud, sentirse orgulloso, pero no va a llenar como llena Cristo Jesús en nuestros corazones. Adán y Eva lo tenían todo ahí en cada paso junto a Dios en el huerto. Ellos eran felices, realmente. Podían andar desnudos, sin sentir vergüenza. Hasta ellos estaban delante de la presencia del Señor sin sentir vergüenza alguna. No había nada que ocultar delante del Señor. Versículo 21. Dios cubre la vergüenza de Adán. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Mira, por favor, de nuevo, con cuánta misericordia mira el Señor. Quizás la actitud de nosotros podría ser hoy día frente a un hijo que no nos hace caso, ya, es tu culpa, ¿verdad? Hazte cargo de lo que hiciste. Pero mira el amor del Señor. No era tan grave quizás estar desnudos, pero ellos sentían vergüenza. Y como un padre amoroso, viene y los protege y los viste. Esta imagen, ¿verdad? De Dios el Señor haciendo vestidos para ambos, no nos hace reflexionar en cuán amoroso es nuestro Padre. ¿No te hace dar gracias al Señor por tanta misericordia y tanta gracia inmerecida, hermano querido? Gracias, Señor, porque no eres como nosotros, porque no nos das lo que merecemos, sino lo que necesitamos, de tu amor, de tu gracia y de ti. Y ya vamos a estar concluyendo. Versículo 22, y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Adán y Eva fueron expulsados, ¿verdad?, del Edén. Y la preocupación del Señor es que no siga atrayéndose malos o problemas a sí mismo, el ser humano. Dios no quiere que el hombre tenga más problemas de los que ya se carrió. La tierra ha sido maldecida y por tanto tendrá que labrarla. Las relaciones entre Adán y Eva también se han quebrajado. Ya no existe la intimidad pura que existía antes. ¿Se imaginan? Si Adán y Eva hubiesen comido el árbol de la vida y por siempre hubiesen vivido en pecado, el Señor nos libró de eso. Nos libró de eso, fíjate. Por eso es que sacó al ser humano del huerto del Edén. Por eso lo expulsó. Por un bien mayor para el ser humano. 23, y el Señor Dios lo arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. El ser humano es expulsado para llevar su castigo, labrando la tierra y cuidando de ella. Ya no tendría los frutos y todo a disposición. ¿Recuerdan cuando el mismo Señor le dice, mira, come de todos los árboles? Yo me imagino de haber, a los que les gusta la fruta, por supuesto, es más, una imagen más clara, ¿verdad? Imagínate la cantidad de fruta que podían escoger. Imagínate la cantidad de cosas que podían comer. Estaba todo ahí disponible. Pero ahora el hombre tendría que labrar la tierra para que cada cosa que deseara comer, entonces, haya sido cultivada primero. Versículo 24, y ya estamos terminando. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Puso querubines al oriente del jardín y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Nunca más hubo acceso al árbol de la vida. Ahora aguardamos hasta que Él venga
Así como Adán y Eva vieron que allá estaba el árbol de la vida, como la eternidad, ellos vieron como la eternidad estaba lejos para ellos ahora. Así aguardamos a nuestro Salvador para que venga nuevamente, que restaure todas las cosas y nos lleve junto a Él a una eternidad de gozo y alegría junto a nuestro Creador. ¿Anhelas esto, hermano querido? ¿Anhelas el que venga nuestro Salvador nuevamente? Finalizando, algunas consecuencias y lecturas prácticas de qué es lo que hace el pecado con nosotros. El pecado, lo vimos recién, rompe la comunión con Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Hermano, yo no sé si hay algo hoy día en tu corazón que te haga pensar que Dios ya no te ama, que Dios no está preocupado de ti. Yo no sé si algo te hizo creer por un segundo que fuiste alejado del Señor. Pero la palabra que te estoy mencionando aquí dice exactamente que son tus iniquidades. O sea, lo que tú crees son tus pensamientos y tus errores los que te separan de Dios. Él está con los brazos abiertos para recibirte. Pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. Reconsidéralo. Piénsalo. Como alguien dijo por ahí, no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Vuélvete a Cristo. Vuélvete al Señor. Punto 2. El pecado esclaviza. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y Romanos 6:16 lo complementa aún más. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle, ¿no te suena a Adán y Eva? Como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y ahora volvamos a esto que decía yo, que no nos gusta obedecer. Hermano, ¿qué prefieres obedecer? ¿A quién quieres obedecer? ¿Al pecado o a Dios? La instrucción era tan simple. No había que comer de un solo árbol. Y no le hicimos caso. A quien sea que obedezcamos, es que vamos a hacernos esclavos de lo que obedezcamos. Esclavicémonos del Señor. Seamos esclavos de Él, porque cuando estamos en Él, lo tenemos todo. Tenemos la vida. Perdemos la vida quizás para el mundo, pero la ganamos en Él. Y eso es maravilloso. Punto 3, y ya terminamos. El pecado roba el gozo. Salmo 51, esto lo tienes que haber leído en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando David está sumido después de haber pecado. Mira lo terrible que hizo David. Y aquí podemos tomar un ejemplo. David había enviado a matar a el esposo de Elizabeth. Y lo había enviado a matar de una manera tan sutil que no pareciera un asesinato, porque lo puso al frente del batallón. Mira cómo lo planificó para salir sin culpa. Lo puso al frente para que muriera y así quedarse con la esposa de él. O sea, ya adulteró en su corazón, luego asesinó a una persona
Y entonces, fíjate cómo se siente David ahora. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. ¿Te ha pasado? El pecado te ha golpeado tan fuerte que perdiste el gozo de tu salvación. A mí sí me ha pasado y es terrible. Pero el Señor es bueno y Él no deja de amarnos nunca. Y para terminar, ¿qué ves entonces, hermano querido, cuando hablamos acerca de la caída del hombre? ¿Ves con culpa y enojo quizás lo que Adán y Eva provocaron y que nos afecta aún a nosotros hoy en día? ¿Sientes que Dios fue injusto en culparnos por ellos y haber terminado su relación directa y cercana como la que tenían Adán y Eva en el huerto? ¿O logras ver cómo, aunque desde Adán y Eva el ser humano ha estropeado vez tras vez la relación con el Señor, ha roto y ha desafiado todos sus mandamientos, aún con ello Dios ha tenido misericordia, extendiendo el tiempo antes que venga el juicio, ¿verdad? Teniéndonos paciencia, esperándonos para restaurar su relación con nosotros? Que el Señor abra nuestros ojos, quite el velo que hay en ellos, para encontrarnos con Él cara a cara, sin temor, sino con mucha alegría. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y te damos gracias porque tu amor es tanto más grande de lo que consideramos, Señor, de lo que creemos. Señor, gracias por ese amor inmerecido. Gracias por esa gracia en nuestra vida. Permite, Señor, que sea este agradecimiento el que nos impulse cada día a hablar a otros acerca de ti. A que aprendamos, Señor, que lo que pasó allá en el Génesis, lo replicamos día a día. Y tu misericordia se renueva cada mañana también con nosotros. Pero queremos, Señor, que otros te conozcan y que nuestra santidad tú nos hagas crecer más y más en una relación contigo. Te bendecimos, Padre de la gloria, y te rogamos que hayas esculpido esta mañana en nuestros corazones la palabra que tú nos trajiste. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.